Hola, bueno, estamos felices de este nuevo episodio de nuestro podcast y hoy tenemos un invitado de lujo, Juan Antonio Rodríguez Flores. Gracias por abrirnos este espacio, por abrirnos un espacio en tu agenda, por mostrarnos y permitirnos conocerte desde tu rol, ¿cierto? Como cabeza, como director de una institución educativa. Hoy queremos conocer de ti y sobre todo esta relación con jóvenes, qué conciencia nos despierta a nosotros, a los que somos padres, a los que somos empleadores, a los que estamos en contacto con la juventud y con la niñez, qué podemos hacer desde nuestro rol. Bienvenido a este espacio. Camila, muchas gracias, feliz de estar con ustedes y nada, muy contento de poder conversar de todos los temas aquí. Bueno, nos vamos a ir a tu niñez. ¿Dónde nace Juan Antonio y cómo era tu familia en ese momento de nacimiento? Yo nazco en Bogotá en el año 1965, en una familia bogotana, 4 hijos, 4 hombres, los 4 estudiamos aquí en el Colegio San Tarcisio, el tercero de 4 hijos, como el sándwich un poco, pero pues una familia muy tranquila realmente. Siempre estuve rodeado del amor y la tranquilidad y de la paz de la familia, no porque no hubiera inconvenientes, sino por un ambiente tranquilo de solución de los problemas con paz, con tranquilidad. Una familia católica que tuvo la dicha de educar a sus 4 hijos aquí en el Colegio San Tarcisio. Y pues ese complemento de casa-colegio siempre lo vi y aún hoy lo disfruto. ¿Y cómo era tu niñez? ¿Cómo recuerdas esos años inquietos, con mucha energía, o cómo era tu personalidad? No, mi personalidad era más bien tranquila, energía sí, pero no desbordante. Muy juicioso, aquí en el colegio fui de los mejores de la clase, obtuve premios y fui reconocido y siempre me sentí cómodo con amigos, muy en buen plan de pasarla rico, de jugar fútbol, de hacer actividades, pero siempre como muy enfocado a la parte académica más que a la parte de, digamos, como deportiva o otro tipo de cosas. Aunque aquí siempre hicimos de todo, ¿no? Teatro y poesía y actividades de diferente índole. Bueno, y cuando entras al colegio, ¿cómo eran las instalaciones? ¿Cómo era el lugar? O sea, ¿cómo has visto también ese avance y la gran diferencia? Una gran diferencia. En el año 1971, cuando entré a Kinder, no existía estas instalaciones. Estábamos en la 128 con autopista, en una casa grande, donde no había tanto espacio, solamente un campo para bachillerato y 2 canchitas para primaria. Entonces había un poco de apretamiento en las actividades y en las cosas. Cuando nos trasladamos aquí a esta sede de la 170 en el año 1977, pues cambiaron muchas cosas. No porque hubiera muchas cosas materiales, pero sí un espacio mayor. Y poco a poco el colegio ha venido creciendo en instalaciones, en actividades y en desarrollando diferentes campos que hoy tenemos en el colegio que lo hacen pues tener una cantidad de dotación física, pero también de actividades que hacen que podamos dar una educación muy integral y ayudar a las familias. Yo digo que los colegios son lo que son sus familias, no puede ser de otra manera. Entonces, pues el hecho es propiciar esa unión de casa-colegio para que el colegio sea la continuidad de lo que son las familias. Ese es nuestro compromiso. Y así lo sentí toda la vida, tan es así que pues aquí estoy y aquí sigo. No te fuiste. Toda la vida. ¿Y qué te marcó? O sea, ¿qué te marcó de las directivas en ese momento, de la fundadora en ese momento? ¿Qué sello dejó para tu vida? Muchos sellos de muchas maneras. De los profesores, yo creo que cada profesor deja una huella en uno, de diferentes materias y de diferente índole. Siempre el buen trato es lo que ha reconocido al Colegio San Tarcisio, y especialmente de Cecilia Restrepo, quien fue la fundadora y quien estaba aquí al frente del cañón y del barco. Duró 45 años educando, tuve la oportunidad de trabajar con ella, y una persona de autoridad, pero siempre tranquila, siempre firme, pero siempre abierta al diálogo, a escuchar a los niños, a los papás, una persona muy amable, muy querida y de mucho criterio. Yo digo que una mujer del siglo pasado, pero que era de avanzada, que dirigió un colegio de solo hombres, en ese momento llamaba mucho la atención, una persona no muy alta, al lado de los de 11 se veía absolutamente pequeña, pero siempre muy querida y con la autoridad, por el cariño y por la disciplina de confianza, que es lo que promueve el colegio, lo que hizo que ella pues marcara mucho lo que es el talante de un santarcisiano. Entonces pues pude ser educado por ella, pude trabajar con ella durante 10 años y pues tengo los mejores recuerdos de ella.
Bueno, y ya en esa adolescencia, ¿no? Que empieza esa curiosidad, ¿por qué ramas empiezas a buscar tu educación profesional? ¿Por dónde querías irte? ¿Qué empiezas a descubrir ya de Juan Antonio en la adolescencia? A mí me pasó algo que le digo mucho a los muchachos hoy en día, y es que realmente escoger carrera y profesión no es fácil. Y es más difícil cuando la persona de alguna manera tiene como que le va bien en varias cosas, como que tiene varias opciones. Personas que solamente tienen un enfoque, ya, yo soy bueno para esto y me voy a dedicar a eso, sea fútbol, matemáticas o lo que sea. A mí me gustaban muchas cosas, de hecho tuve como las ofertas y profesores que me decían, ¿por qué no estudia medicina? ¿Por qué no estudia derecho? ¿Por qué no hace una cosa, la otra? En fin, etcétera. Es más, algo que de pronto no saben muchos es que desde quinto de primaria me comenzaron a decir a mí el cura. Y a mí el apodo no me disgustó para nada. Y la razón fue porque un día nos puso la profesora a pintar qué íbamos a hacer cuando grandes. Y yo pinté un escritorio, pensé que iba a ser abogado en ese momento, de hecho yo después estudié Derecho. Y pinté el escritorio y eso, y dije, ¿y atrás qué pongo? Ah, no, yo en mi oficina pondría un Cristo. Entonces, claro, todos lo vieron y dijeron, va a ser cura, porque parecía el altar con el Cristo atrás. Entonces me quedé el cura y nunca me disgustó que me dijeran así. Y si hoy en día alguien me llama en la calle y me dicen el cura, yo respondo, porque es el apodo del colegio con el que quedé marcado. Entonces, entre la búsqueda del sacerdocio, el derecho, la medicina, la ingeniería, la economía, me gustaban muchísimas cosas. Ya cuando llegué a 11, decidí por derecho, dejando como las otras latentes para ver en qué momento podía hacer o no ese otros complementos. Y siempre me gustó enseñar. De hecho, Cecilia Restrepo me nombró monitor de matemáticas muchas veces aquí. Yo venía en las habilitaciones, enseñaba, o ella me enviaba alumnos del colegio que tenían que nivelarse y yo los atendía en mi casa y les daba clases. Entonces, digamos que la filosofía que es el amor a todas las cosas, pues de alguna manera me ha llegado mucho, y yo soy una persona que todo me gusta saberlo y todo me gusta intervenir. Entonces, pero siempre desde una perspectiva un poco filosófica, de darle sentido a la vida y darle sentido a los aprendizajes. Creo que por ese lado. Mi adolescencia fue muy tranquila, la verdad. No fui alborotado, no fui rebelde, digamos que el entorno familiar y el entorno del colegio me ayudó, y sí vi una adolescencia de mis compañeros bastante fuerte. Entonces digamos que ahí tomé un poquito de distancia en ese sentido y la miraba un poquito la adolescencia desde la barrera, ¿no? Pero pues nada, adolescencia es adolescencia, y pues creo que saberla llevar con el acompañamiento de la casa y del colegio, pues fue parte de lo que me llevó a no tener mayores problemas o cometer muchísimas locuras. Y hablabas que eras el hijo sándwich. ¿Eso cómo sientes que puede influenciar, o cómo eran tus hermanos? ¿Cómo veías también el papel de tus hermanos dentro de esa experiencia de vida para ti? Yo creo que todos los hermanos son diferentes entre sí y debe ser así. Es más, uno con los hermanos trata de diferenciarse. Hoy en día las familias son de hijo único o 2 hijos, y si son pareja hombre y mujer, pues la diferenciación es mucho más fácil. Pero en las familias grandes, bueno, no es que fueran tan grandes, una familia de 4 hijos, pero hay la búsqueda de diferenciación. Entonces yo creo que en ese sentido sí había un esfuerzo como sobresalir un poco. Pero como me iba bien, como tenía yo como ese reconocimiento en casa y en el colegio, pues nunca tuve como una lucha fuerte en ese sentido, ¿no? Además, mis otros hermanos también eran muy buenos académicamente. Entonces, digamos que cada uno tenía como su espacio, pero evidentemente entre los hermanos, como lo decía Cecilia Restrepo de Carrizosa, ahí es donde se aprende a pelear y a solucionar los conflictos. Totalmente, ¿cierto? Ahí es el momento en que te encaras con la injusticia de caridad, ¿no? De toca ceder, toca darle el puesto. Ahora eso se vivía en la casa, ahora se vive en el colegio. Y es algo que los educadores hoy en día tenemos muy en nuestras manos, porque los niños que son hijo único o que son apenas una pareja, vienen aquí a tener esa socialización que no han tenido en la casa. Y entonces aquí es donde se resuelven los conflictos, donde aprenden a socializar un poquito, porque nunca les han quitado un juguete, entonces llegan aquí y ya el otro le quita el juguete y ya, pero no saben qué hacer, mientras que uno ya cuando tenía 3 hermanos, pues
sabía que tenía que compartir, que quitar, que poner, que ceder, en fin, y que negociar de alguna manera. Entonces, digamos que esa riqueza de una familia mediana fue muy importante. Yo creo que eso forja mucho la personalidad, y hoy en día pues los colegios estamos asumiendo un poquito eso de que los amigos son los hermanos. Claro, ese rol y lo que se está viviendo hoy en día también, pues con esas situaciones, claro, no las han vivido, no han enfrentado precisamente esa frustración, bueno, y ahora cuando ya decides que quieres estudiar Derecho, nos dices que estudias Derecho, ¿dónde estudias y cómo empieza ese camino del Derecho? Ya una universidad, obviamente, donde te estás enfrentando a la diversidad de todos los que vienen de diferentes colegios, ya cómo es Juan Antonio en la universidad. Siempre hay el temor de cómo me irá en la universidad y qué pasará y quién llegará, pero realmente fue una adaptación muy fácil. A los 15 días yo creo que ya había un grupo muy integrado. Tuve grandes amigos en la universidad, fue en la Universidad Javeriana, hice los 5 años allí, hice al mismo tiempo socioeconómicas, que era algo que también me gustaba, y fui muy, muy feliz en la universidad. Tuve la oportunidad de vincularme a grupos de la universidad, publiqué una revista, hice un poquito de política, un poquito de una cosa, de la otra, en fin, etcétera. Me gocé mucho la universidad, totalmente. Tan es así que el padre Gabriel Giraldo me llamó una vez a que si iba a trabajar en una oficina de abogados cuando yo estaba como en 4º año de Derecho, porque era por años. Y yo fui a la entrevista y todo, y dije, bueno, yo trabajo, pero si me dejan seguir con mis clases, con mi intensificación en socioeconómicas, con esto, yo tengo la revista, tengo eso. La persona me miró y me dijo, no, tranquilo, usted siga con sus cosas, porque sigue siendo joven. Ahorita quiero vivir la universidad a fondo, después trabajaré. Y me disfruté muchísimo la universidad, con un grupo de amigos muy, muy, muy cercano, muy cercano, y que hicimos muchas cosas. Bueno, tú dices que estudiaste en el San Tarcisio, ¿conservas todavía? ¿Tienes reuniones de amigos, de generación? ¿Conservas esa amistad o cuáles han sido esos amigos que te han marcado la vida? Yo creo que los amigos de colegio jamás se olvidan, y son los amigos que aunque uno no se vea todos los días, definitivamente son amigos. Alguno de ellos es actualmente el tesorero de la Junta de Asociación de Exalumnos del colegio. Hay otro que tuvo aquí la escuela de Real Madrid, que es Oscar Díaz, y con algunos me veo no con la frecuencia que uno quisiera, pero con uno, por ejemplo, con Alejandro Suárez, estudié toda la carrera de Derecho, y un amigo de toda la vida, y esos amigos siempre serán amigos incondicionales. Un porcentaje alto ya no está viviendo en Bogotá, han migrado a Estados Unidos, en fin, etcétera. Entonces hay ese lazo de identidad, porque la amistad de colegio es por haber vivido juntos muchos momentos, no por intereses de carrera o de afinidad o esto, no, es simplemente porque fue mi compañero de pupitre. En la universidad ya era con unos intereses ya de otra índole, más cultural, más académica, que es otro tipo de amistad, pero también muy, muy fuerte. Claro, no es ese lazo tan... Y rotaban, ¿no? O claro, era por años Derecho en la Javeriana, que ya cambió. Derecho en esa época era como un colegio, y eso tenía un sabor muy especial, porque realmente uno vivía con las mismas personas y hacía lazos muy fuertes. Hoy en día, como son semestres y hay dobles carreras y hay el tema de los créditos, en ese tiempo no había el tema de créditos, entonces era muy, muy fuerte la relación con todas las personas. Entonces, digamos que no se rotaba mayor cosa. Y también ya en esa capacidad tuya de proponer y de querer hacer, ¿cierto? Porque vemos ese interés de poner, digamos, al servicio tu conocimiento, algo revolucionario en el colegio o en la universidad, como alguna defensa de alguna causa específica. Muchas. Una que creo que es muy a propósito para esta entrevista es: siempre he estado liderando movimientos pro vida. La lucha contra el aborto me ha parecido muy importante desde esa época, y hoy en día mucho más, porque se ha perdido la conciencia de la importancia de la dignidad de la persona humana, la dignidad de la vida humana, sea cual sea. En el momento en que empieza a hacer uno alguna distinción de X o Y, la edad, el color, la raza, nada, es decir, la política del colegio es la misma y así la manejamos. Cero diferenciación.
todos somos iguales, no importa si estás enfermo, si tienes un mes de nacido o llevas un mes de concebido o 24 semanas, como dice la Corte. No, claramente la vida humana, desde el momento de su concepción hasta la muerte, ha sido un propósito muy importante en mi vida y que espero poder seguir defendiendo por siempre. Qué tema tan interesante en esa época, ¿cómo era? O sea, en esa época tal vez no había esa liberación y esa diferenciación. Realmente que no hay una debería. diferencia en ese sentido cultural muy amplia. En ese momento las leyes, como me decía un profesor que aprecio mucho, decía, es decir, yo debería poder educar a mi hijo a partir de la Constitución y las diferentes leyes y decirle, haz esto en tu vida, porque la ley lo dice. Hoy en día no podemos decirle eso a nuestros hijos. No. Porque las sentencias de la Corte, la ley del Congreso, lo que predica el político tal o cual, en fin, etcétera, es muchas veces contradictorio al interior de la misma norma y al interior de los valores que se viven afuera. Entonces, eso se ha perdido. En ese momento había mucha homogeneidad entre lo que la ley y la cultura cristiana y la cultura occidental decía. Eso se fue perdiendo y cuando dicté filosofía del derecho en algunos años trataba yo mucho el tema del aborto. Las sentencias empezó ahí a abrirse como el espacio simplemente con una pequeña despenalización, pero lo que se pronosticó en ese tiempo está sucediendo ahora, esa pequeña despenalización que tiene algunos argumentos a favor de la mujer, lógicamente, y que una mujer que sufre un embarazo indeseado, por ejemplo, hay que ayudarla, eso estoy totalmente de acuerdo, pero a partir de esa despenalización que se entendió como legalización, pues estamos en que hoy en día se puede abortar sin ninguna restricción a un niño y hasta la 24ª semana y si es dentro de las 3 causales sin importar la semana. Entonces Claro, es muy triste. ¿Quién está protegiendo y defendiendo esos derechos? Qué bueno que hayas tenido esa causa y algún recuerdo que tengas de lucha, de diferencias, de conflicto, o que hayas sentido esa adrenalina de ir a defender ese derecho en contra de muchas situaciones. Bueno, yo creo que a nivel académico, ¿no? Más que de otra manera. Pero sí, en la universidad tuve mucha oportunidad, a través de la revista que tuve la oportunidad de dirigir, que se llamaba Ágora, de tener algunas, digamos, disputas de índole política y de estar en ese campo, porque las universidades, y especialmente la Javeriana en Derecho, pues tiene un tema político importante que siempre está presente ahí, ¿no? Pero, pues digamos, siempre de un modo muy dialogal y de discusión académica, ¿no? No más allá. Bueno, maravilloso, vamos pasando de la adolescencia, ¿cierto? Estudias Derecho en la Javeriana, o sea, en esa época tocaba tomar bus, ¿o cómo te ibas hasta la Javeriana donde vivías? Buseta colgado de la puerta. Buseta colgado de la puerta, había que 2 subir horas. desde la 19 hasta la 15, no era tanto el tiempo, pero yo digo que ese era el mejor servicio, porque le paraba a uno donde uno estiraba el brazo y lo dejaba a uno donde en la esquina o a la media cuadra donde uno quería. Eso en ningún servicio del mundo de transporte tiene eso. Aquí, claro, el desorden era total por la carrera 13 o por la Caracas que uno se iba. Y había que madrugar y llegar a clase de 7. Ya con el tiempo después un gran amigo, Alberto Bobada, era el que tenía carro y me llevaba. Yo iba colgado de las manijas para Eso sirve, tomar bus, tomar transporte público. Pero entonces ahí con él manejaba un poquito rápido, pero llegábamos a clase y muy contento. Disfruté mucho la autonomía y la libertad de la universidad, pero gracias al fundamento del colegio de saberla vivir bien. Y ahí ya la relación con las niñas, tener esa convivencia, a pesar de haber estudiado en un colegio de solo hombres, también, ¿cómo sentías eso? Para mí, cero problema. Y estamos hablando del año 1983, cuando ingresé a la universidad. Yo jamás le he puesto mito o lío al tema de un colegio de educación diferenciada o de coeducación o mixto. Realmente yo creo que si se mira eso con naturalidad, pues hay diferencia de género clarísima, hay diferencia biológica, psicológica y espiritual en el tema de la diferencia de género, pero siempre, y cuando se trate con naturalidad, no hay problema. Hay personas que dicen, no, pero qué susto, y las niñas, y no pasó absolutamente nada, al revés. Tuve unas grandes amigas, aún las conservo, las quise muchísimo, tenía grupos de estudio con ellas, pero nunca fue lío de ninguna manera, ni misterio para eso.
pues lógicamente es un atractivo, hace la universidad un poco más amplio, lógico, y hay un interés ahí de ir a más fiestas, tener un grupo más cercano. La Facultad de Derecho siempre se ha caracterizado por tener un poquito de bastante rumba y bastante fiestas. Vida social. Buenas no, buenísimas, porque siempre había la de los primíparos, la de grado, de unos, de otros, todos los años en el Hotel Tequendama, y súper increíble. Eso de que a uno le gusten las fiestas sin saber bailar muy bien es un problema, pero cero problema para hacerlo. Muy bien. ¿Y en qué momento conoces a tu esposa? ¿Más adelante, en tu vida laboral? A ver, mi esposa la conocí cuando estaba yo en la universidad, porque un compañero de un curso menor de Derecho es actualmente mi cuñado. Ya. Entonces yo visitaba la casa y la conocí muy poco, la verdad, pero yo tuve un interregno importante porque apenas terminé Derecho, decidí algo que me venía rondando en la cabeza, de lanzarme a ver si tenía la vocación o no para sacerdote. Bueno, vamos a esperar, vamos a hacer una pequeña pausa porque esa parte está muy interesante y quiero que Juan Antonio piense algo para el final de esta entrevista que nadie se imagina. Nos vas a contar un súper secreto. Entonces vamos a tener esta pausa y ya volvemos. Bueno, retomamos después de esta pausa para empezar a conocer todo ese proceso tuyo de espiritualidad. Nos contabas que habías sentido como un llamado, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso estando en la universidad? Ya venía del colegio porque de alguna manera había tenido como cierta inclinación al tema espiritual y al tema religioso. Desde las primeras clases de religión en primaria me acuerdo que cuando nos ponían a escribir algo, yo me echaba unos sermones por escrito largos, pero escribía, estaba en segundo de primaria, tercero, me acuerdo de Elvira, y yo me ponían a leer en la clase lo que había escrito sobre una reflexión de un pasaje bíblico y largo. Entonces digamos que no fue solo en la universidad, pero en la universidad lógicamente el tema cambia y ya se toma como una mayor como seriedad y mayor madurez, y la idea era poder responder al llamado y no defraudar a Dios en ese llamado para poder servir desde una visión cristiana a la iglesia y a las comunidades y a la gente, especialmente a los jóvenes. En la formación a los jóvenes, y como esa piquiña, esa espinita de trabajar con jóvenes y en la educación siempre la tuve, formada también desde el colegio. Entonces, pues en la universidad dije, no, un momento, tomémoslo con calma, mi Dios, espérame, yo no sé si me esperó o no, el caso es que dije, tomémoslo con calma. Terminé la universidad y cuando ya estaba terminando la universidad, estaba haciendo los preparatorios, dije, yo no puedo quedarme con esta espina. Conocí una congregación religiosa mexicana, me llamó la atención porque tenía el carisma de formación y educación de los jóvenes, del trabajo con los jóvenes, y la santificación de la autoridad, que es un carisma nuevo dentro de la iglesia, de trabajar por la autoridad en el buen sentido de la palabra, para trabajar por el bien común. Entonces se me juntaba un poco con mi formación de abogado, un poco el tema de estar con la autoridad, como el servicio del Estado y de cualquier persona que tenga autoridad, con el trabajo con los jóvenes. Y hice clic y dije, nada, quemo todo, abandono todo, dejé mi carrera, yo ya estaba trabajando en la Cámara de Comercio como abogado, dije, pero me voy graduado, hice mi tesis, me gradué el 13 de septiembre del año 1989 y al otro día, por coincidencia o diosidencia, me estaban esperando en México. Wow. Entonces fue grado, despedida, y en México, en Ciudad de Puebla, para empezar la filosofía, otro tema que siempre me ha apasionado. Hice la filosofía en 3 años y la oración, el recogimiento, el seminario, es algo que yo siento que siempre Dios le va dejando a uno al día a día como unos ahorros, una inversión muy importante, como que cada día que uno hace de oración o de estar allí fue un ahorro para la vida, para después salir al mundo a luchar, ¿no? A luchar por la justicia, como Superman, y a llevar eso que se vivió muy bonito dentro de la vida del seminario. ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo era un día? ¿A qué hora se levantaban? ¿Qué es estar dentro de un seminario? En México no se madruga tanto, pero sí es de mucho orden, con un horario preestablecido. Desde la mañana, lo primero oración, después desayuno, arreglo, es decir, de las cosas que más yo creo que me sirvió y que es muy bueno para
y que mi señora, ahorita volvemos con ese tema, yo creo que lo agradece es que uno en el seminario, pues uno tiende su cama, arregla su baño, hace sus cosas, lava, mejor, es al servicio de la gente y a mí eso me gustaba mucho, poder tener algo de servicio por los demás y vivir en comunidad trabajando por uno y por los demás, lógicamente. Entonces, muy ordenado, después entraba uno a la universidad a las 9 de la mañana, era un horario de 4 horas, salía y comía, allá el almuerzo es comer, a las 2 de la tarde, tenía una hora de descanso y después estudio, oración, bueno, había también a media mañana el Ángelus y el Rosario, después oración, cena, arreglar, cocinar, en fin, lo que hubiera que hacer de servicio, y después un rato más de estudio y nada, apagaban las luces. Y al día siguiente y así todo entre semana. Los fines de semana variaba un poco, pero también en todo caso era con un horario. Entonces esa disciplina forma muchísimo. Y saliste y conociste en Puebla, fuiste a Cholula, todas las iglesias. De hecho, el seminario lo visité hace poco, nuevamente recorrí los pasos, quedaba exactamente entre Puebla y Cholula, en un pueblo que se llama Momoxpan, ya eso está súper urbanizado, y Puebla, pues no era que saliera mucho, porque está uno en el seminario un poco encerrado, pero tenía la ventaja que la universidad no era ahí, sino afuera, entonces todos los días íbamos a una universidad privada, pero teníamos en contacto con otras personas también y hacíamos algo de pastoral universitaria también, y después de que me gradué como filósofo tuve la oportunidad de dictar clases allí de antropología y de filosofía social para los seminaristas y para la escuela de filosofía. ¿Y en qué momento dices, no, algo cambia, vuelvo a Colombia, voy a salir del seminario? Ese es un proceso de discernimiento que es largo. De hecho, siempre está uno en proceso de discernimiento y yo venía viendo que de pronto no era por ahí. Hasta que llegó un momento en que tuve que, hay una parte que viví en España, yo viajé a España a hacer doctorado en filosofía del derecho, el cual no terminé, pero mi mamá enfermó y tuve que volver a Colombia. Y cuando estuve en Colombia sucedieron varios hechos que dijeron, no, es un momento de un pare, parece que no, paré y ahí fue cuando me volví a vincular al colegio. Hice un pare y ya me dediqué a la educación y a la filosofía aquí y a la Javeriana a dictar clases de filosofía del derecho y nada, todo en ese proceso creo yo que coincidió o Dios lo planeó a pesar de lo que uno va decidiendo para que fuera así, fuera mi camino definitivo. Y conocer a tu esposa, ¿cómo es ese paso? Cuando volví a Colombia, yo venía cada 2 años a Colombia, seguí una amistad con Andrés Forero, que era abogado un poco menor que yo, y ahí conocí a María Adelaida Forero, que actualmente es mi señora. Tuvimos un noviazgo de más o menos 1 año y medio, decidimos casarnos y en el 98 me casé, es decir, 2 años después de salir del seminario. Bueno, mira, Diosito tenía esa preparación y ahora, ¿cierto? Siendo ejemplo, siendo educador, manejando una institución con los jóvenes, ¿cómo ves todo el tema de espiritualidad a hoy, después de una pandemia? O sea, ¿qué rol tenemos tan importante con ellos? Yo creo que el tema de la espiritualidad siempre está presente de alguna manera en las generaciones y en cada persona de un modo un poco distinto. Cuando hablamos de la gracia de Dios, de lo que es espiritual, como es algo que no se toca, no se ve, no se oye, es a veces difícil de decir. Yo creo que a veces noto que las personas entienden cosas diferentes por lo que es la espiritualidad y es una pregunta que yo a veces le hago mucho a los jóvenes. ¿Qué entienden por espiritualidad? Y yo veo que hoy en día está muy enfocado con el tema del sentimiento o con algunas actividades que son muy emocionales, como por ejemplo la música, que los vincula con algo que es trascendente o que los hace sentir bien y como en paz. Yo siento que en el mundo moderno el tema de la espiritualidad es más difícil de concretar porque cada vez los jóvenes necesitan algo que sea visual y auditivo y llamativo, mejor dicho. Entre una discoteca y un TikTok y lo que es una misa, pues hay una diferencia grande de bombardeo de imágenes, ¿no? Entonces yo creo que eso ha alejado un poco sobre lo que puede ser una espiritualidad más tranquila y menos sentimental y un poquito más espiritual, diría yo, un poquito más, si se quiere, encaminada a algo que no sea concretizado en una palabra o en un hecho concreto, en una experiencia emocional única, ¿no?
Yo creo que las experiencias de encuentro y las experiencias religiosas son muy importantes, pero no son todo. Y yo creo que a veces la espiritualidad, por lo menos lo que yo he vivido o lo que Dios me ha permitido vivir, es más un proceso que un momento. Yo creo que hay momentos de conversión, sí, pero también esos momentos específicos de conversión son producto de regar constantemente la tierra poco a poco, ¿no? Es decir, la flor, sí, en un momento da fruto y se ve, pero es muy importante todo el proceso previo para que realmente el fruto sea jugoso y madure y sea bueno y no se quede pequeño y eso. Entonces hago mucho énfasis en el proceso y lo que tratamos de hacer en el colegio. Cada cual tiene su camino de fe diferente, no forzamos. Algunos pueden tener una espiritualidad más presente, menos presente, pero confiar en regar para que algún día den fruto. Y las familias, nosotros siendo papás de niños, ¿cierto? Esos jóvenes, esos niños que nacen hoy en día en las familias, ¿qué rol tan importante tenemos los padres? Muchas veces queremos delegarle la función al colegio, ¿cierto? No, yo en temas religiosos, espirituales, no, lo meto a un colegio que tenga una fe específica y sé que allá me van a ayudar. ¿Qué rol tenemos nosotros también fundamental? Yo creo que es fundamental el rol de la familia por encima de todo, es la iglesia doméstica, lo que la familia no da en su casa, en todos los ámbitos, desde la comida, el deporte, los valores y la parte religiosa, pues el colegio difícilmente va a poder suplir lo que la familia no lo da, y así lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, lo que la familia no da, con mucha dificultad las instituciones educativas lo podrían dar. Hacemos el esfuerzo para dar y para complementar al máximo, y a veces pues digamos que suplimos un poco, pero somos complemento y es clarísimo que somos complemento. Pero si la familia no tiene el complemento del colegio, yo creo que se abre una brecha que hace que el joven coja por el lado más fácil. Es lo mismo que cuando papá y mamá no están de acuerdo con algo, el niño, desde el chiquito de los 2 años, o el adolescente o el más grande, coge por donde más le conviene. Ahí definitivamente los niños son muy hábiles para saber qué les conviene, ¿no? Para el permiso para ir a una fiesta, ellos saben a quién le piden el permiso, hay que estar de acuerdo papá y mamá, lógicamente. Pero si ese complemento de la casa, que puede estar muy bien, no lo tiene el colegio, ellos se pueden abrir muy fácilmente o perder el sentido de vida y el sentido de fe como fundamento de su vida. Pero también está sucediendo algo al revés, que yo creo que es algo frecuente hoy en día y que lo he visto en muchas familias. Es decir, no, nosotros lo damos en la casa, la formación religiosa, y no importa el colegio. Entonces, como tú dices, Camila, sí, hay familias que dicen, no, pues ya el colegio les da esa parte religiosa y yo no tengo que hacer mucho esfuerzo. Creo que queda cojo el tema, pero al revés también. Es decir, si la familia lo da y no encuentra el complemento con el colegio, pues se corren ahí o se pueden abrir ventanas o puertas a cosas que de pronto no corresponden. Entre más unidos estemos, mucho mejor. Para protegerlos. Me gustaría llevarte a el momento que haces en la universidad, ¿cierto? Consultorio jurídico, estando aquí con jóvenes en 11, se van a una misión. ¿Qué te duele de la sociedad? ¿Qué te duele hoy en día? Me duelen tantas cosas de la sociedad que no sabría por dónde empezar. Lo que tiene uno más presente ahorita es un momento de un país lleno de corrupción por todos los lados. Hoy hablaba con un curso de eso, la corrupción en todos los sentidos, de cuello y camisa blanca, que explotan y se roban el país, pero pues ver a los jóvenes abordando Transmilenio en manadas para no pagar un pasaje y quebrar nuestro sistema de transporte, pues todo eso duele, lo pequeño y lo grande. Y yo, una frase bíblica que me gusta muchísimo es: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces, si logramos que una persona sea delicada en las cosas sencillas de su vida, de no agarrarse, no tomarse ni siquiera un lápiz, sino preguntar: ¿este lápiz de quién es? Porque no es mío y yo sé que no es mío, me parece muy importante. Entonces, los dolores en el tema de corrupción son muchos. ¿Y qué viste también en los jóvenes y en las familias post pandemia? ¿Qué dejó el COVID? El COVID dejó muchas cosas muy buenas.
de unión familiar, de enseñanzas, de resiliencia, de fortaleza, de unión, de saber que no somos todopoderosos, sino de que tenemos que agachar la cabeza, que no vivir. La parte triste es que la estamos olvidando, es que ya no nos lavamos las manos. Se nos olvidó. Y eso fue rapidísimo, que ya se nos olvidó eso. Entonces dejó muchas cosas muy buenas, pero se están yendo, y eso me preocupa. Y las cosas negativas yo creo que sí quedaron, y esas sí es más difíciles de echarlas afuera, ¿no? Porque no es fácil la corrección del tema, que era el evangelio de ayer, ¿no? Cómo corregir los temas que hay en la vida, y que alguien corrija y que diga, y cambiar y enderezar el camino no es fácil. Entonces sí, hubo mucha ansiedad, mucho nerviosismo, mucho encerramiento, mucho conflicto a nivel familiar y a nivel general, un esfuerzo y un cansancio en el trabajo importante. Yo creo que la gente lo ve y lo siente todavía, y que no hubo descanso, ¿no? Se trabajó mañana, tarde y noche, y la conexión, en fin, etc. Entonces, digamos, hay algunas cosas de conectividad y de tecnología que siguen, persisten, y que son ventajas, y otras que aún no hemos podido, yo creo, entender muy bien qué fue lo que nos pasó. Y pues tocando el tema espiritual, me parece que esos temas espirituales entenderemos con el tiempo quizás mucho más, si lo meditamos y lo leemos, qué era lo que Dios quería cuando permitió la pandemia. Yo creo que ahí nos falta todavía un poco de descubrir ese llamado de atención, no castigo, pero ese llamado de atención, o eso que pasó en la vida, Dios que quiso de nosotros, y cómo le vamos a responder. Juan Antonio, ¿algún joven se acerca a ti, los jóvenes del colegio, a contarte situaciones que digan, me tengo que desahogar? Desafortunadamente, esa parte, al ser rector, no es parte es parte de lo que me gustaría, pero es parte de lo que no. La figura de rector está ahí presente, y yo creo que limita muchísimo a los estudiantes en ese sentido. Entonces, digamos que eso es una parte que a mí me da como tristeza, porque a veces siento que podría ser, como que están a punto lo tienen en la punta de la lengua, pero a mí no me lo van a decir. Sí. Entonces, lo entiendo, lo comprendo por la posición, y pues hay otras personas que tienen ese rol, como puede ser el capellán, el psicólogo, el profesor, y nos apoyamos como equipo. Esa es la realidad. Bueno, vamos a hacer una pausa para que podamos concluir nuestra entrevista y conocer el Juan Antonio de hoy y ese secreto que nos va a contar. Bueno, volvemos con el cierre de nuestra entrevista, ¿cierto? Con el señor rector del Colegio San Tarcisio. Juan Antonio, vamos a conocer ya tu actualidad. ¿Tienes hijos? Queremos conocer ya el humano, que todos somos de la misma piel. Los rectores somos superhumanos, y por eso cada vez que me dicen señor rector, yo digo, no me digan así, díganme Juan Antonio, porque el señor rector me pone como 10 años más. Entonces ya es muy fuerte el señor rector, y aquí en el colegio me gusta que me digan Juan Antonio, o algunos me dicen profe, y me encanta que me digan así porque es lo que soy. Tengo 2 hijos. Sofía, que se acaba de graduar de psicóloga en la Universidad de La Sabana y que ya está trabajando, y un segundo hijo que es Camilo, que está también estudiando psicología también en La Sabana. Los 2 psicología. Yo me pregunto, mira, ¿qué querrán saber de los papás? Porque algo debemos influir. Espero que no haya sido por eso, pero muy contento con sus carreras y muy orgulloso de mis hijos. Es un fruto muy especial. ¿Y el niño estudió en el San Tarcisio? No estudió en el San Tarcisio, aunque hubiera sido el ideal y uno lo hubiera querido, pero yo decía varias cosas. Una, yo miro a todos por igual en la formación. Si estuviera mi hijo, evidentemente los ojos se me iban a ver el que estaba haciendo. Y esa sensación no sería sabrosa, yo creo, ni para él, que yo estuviera mirando, porque la autonomía es muy importante en la educación, ese desprendimiento de la casa, y tampoco para mí estar pendiente de eso. Y la anécdota es que cuando entró al colegio, donde estudió y le fue muy bien y se graduó, un día, apenas llevaba 5 días en el colegio. ¿Cómo te fue hoy? Y me dijo, el rector te mandó saludes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que me hicieron ir a su oficina porque me porté mal. Y dije, escogí bien. ¿Qué hacía yo con un niño inquieto aquí en el colegio y que hubiera que yo sancionarlo o corregirlo? Mejor tener los temas separados. Claro, fue la mejor decisión. Y afortunadamente creo que no volvió a la rectoría ya nunca. O sea, él sí nació con esa energía un poco más de hacer pilatunas.
Claramente, una energía bastante fuerte. Bueno, y ahí, ¿cómo lo canalizas? ¿Qué aprendes de ahí? ¿Qué aprendes de la conexión? Nosotros en la fundación promovemos mucho la crianza positiva, pero también con disciplina, ¿cierto? Disciplina con rigor, con amor, con ejemplo. Qué maravilloso que tu hijo vino a darte estas lecciones que aprendiste. Uno aprende de los hijos muchísimo, y de las cosas que yo agradezco de trabajar en educación es que aprendí mucho de lo que ve uno en otros para poderlo aplicar en casa. Digamos que eso es un salario no económico, pero es un salario muy importante para la vida. Y yo creo que, y él mismo lo dice, es decir, una corrección a tiempo que él recibió de mi parte y de mi esposa, y 2 o 3 llamados de atención firmes en un momento oportuno, cuando era muy chiquito, hicieron que él esa inquietud la canalizara en el estudio muchísimo, en el taekwondo, en el deporte y hoy día en la música. Entonces esa canalización es muy importante para la energía, entonces ofrecerles oportunidades. Y lo mismo que es la disciplina positiva y lo que es la escuela activa del Colegio San Tarcisio y la disciplina de confianza es siempre el estímulo. Hay que corregir y hacer la clara distinción entre el bien y el mal, pero el estímulo siempre será importante. Un estímulo no de alabar por alabar, sino el estímulo de haz las cosas bien, de acompañar, de estar presente. Me parece que es más importante que muchas veces el alarde que se puede volver en un consentimiento que deforma la realidad. Yo digo que es importante en la educación ser realista. Siendo realista, uno no puede ser optimista. Siendo realista, uno no debe ser pesimista. Siendo realista, hay que ser realista. Y en ese tema, porque a nosotros nos encanta y lo hemos estudiado mucho, el castigo, ¿cierto? Como fueron criados pues muchas generaciones anteriores e inclusive actual, que creen, no, o sea, hay que lastimar, hay que pegar, hay que gritar, porque creen que es la forma en que vas a ejercer la autoridad. Desde tu estudio, desde tu experiencia como papá y como rector y con estar en contacto con jóvenes, ¿qué opinas del maltrato físico? No, totalmente en desacuerdo con el maltrato físico y con la corrección y con la corrección exagerada y con el grito. Hay que estar muy calmado para saber hablar y saber corregir. Si no, se pierde el efecto positivo. Entonces, nada, la mano firme, sí, pero forrada en una piel suave, es lo que decía el otro fundador del colegio, Monseñor Ernesto Solano. Con él no tuve la oportunidad de trabajar, pero sí ser firmes. Yo creo que la firmeza no es gritar, la firmeza es la seriedad y el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de lo que se dice y el sí, sí y el no, no, como dice el Evangelio. No se necesitan muchas palabras o mucha cantaleta o mucha carreta, sino sí, sí, no, no. Yo creo que esa firmeza es importante, pero evidentemente el maltrato físico o herir con palabras a un niño son huellas que dejan heridas que realmente son difíciles de sanar después. Pero como todos nos equivocamos a veces, una cosa que le digo yo mucho a los papás es que nada, si se equivocaron o se sienten culpables de no haber hecho bien la labor con su hijo, yo creo que eso es normal, es natural, a veces nos sentimos culpables, pero si educamos con amor y con buena fe, y eso lo nota el niño pequeño, que lo nota porque eso está como en el entorno, o el adolescente o el grande lo va a reconocer. No es que no nos equivoquemos al corregir, pero que se vea que fue con amor y con buena fe. Creo que eso le pone un entorno a que la equivocación no sea tan grave. ¿Sientes que como país tal vez nos falta esa reivindicación con nuestros niños de más amor, de más abrazo, de más acoger las situaciones que estén sucediendo y creo que se refleja en la juventud? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Digamos que hay que promover mucho el diálogo entre los menores y los adultos en todas las dimensiones, en el colegio, en la familia, en todas partes, pero un diálogo efectivo. Entonces se habla de pronto mucho hoy en día, pero poco se escucha. Entonces yo creo que hay que darle esa oportunidad a los niños de ser escuchados de verdad. Aquí la metodología, cuando van a mi oficina regañados, es la metodología de la pregunta. Si uno ya empieza con la cantaleta y por qué lo hiciste y está mal y esto no se hace por esto, nada, metodología de la pregunta, que él pueda expresarse y que logre soltar. La mayoría de los papás se quejan, es que mi hijo no me cuenta, y si es hombre menos.
Entonces no habla. Hay que hacer mucho silencio para poder propiciar el diálogo y ser acogido y que se sienta escuchado. Sentirse escuchado es sentirse amado. No vale la pena decirle, y los niños lo captan, es que yo te amo, a mí me puedes decir lo que quieras. Pero apenas él dice algo, viene el castigo, le quita el celular, el regaño, mejor dicho, ya, ¿para qué le digo si no me va a escuchar? ¿Para qué le digo si la sanción es que me quita tanto tiempo en la tablet? No es, es decir, la corrección sí, y el castigo, desafortunadamente, no lo estamos haciendo como una corrección que produzca un beneficio en la persona. Yo lo comparo con las confesiones, ¿no? Uno se va a confesar, el sacerdote nunca le pone a uno una penitencia que sea en contra de uno, ¿no? Es rezar algo, pues va en beneficio de uno, ¿no? Sí. Si uno capta que el correctivo trata de ser en beneficio del niño o de la persona, pues entonces lo que está es sacando del error algo mucho más positivo, ¿no? Entonces, a veces los papás se quedan sin herramientas para corregir porque es que le duela. Es otra cosa que oigo mucho, ¿no? Necesitamos que le duela. Yo le voy a quitar lo que más le duele. Yo digo, pues si le duele porque tocó, sí, pongo el ejemplo de los médicos. Es decir, si un niño está enfermo, uno le puede dar una pastilla, un jarabe, una inyección o una cirugía. Pues el médico escoge el menos doloroso. Los papás a veces escogen el que más le duela. Y yo creo que no se trata del que más le duela. Hay que escoger el remedio que le sirva más para sanar. Lo mismo en la educación. Debería ser así. Qué lindo eso, qué mensaje tan importante para llevarnos a esa reflexión. ¿Y tienes algún recuerdo de algún estudiante que haya llegado a tu oficina y te haya causado, te haya conmovido con lo que te dijo, con la respuesta que te dio de algún error que haya cometido? No, pues eso es prácticamente pan de todos los días. Porque realmente los niños son muy tiernos, son muy lindos y pues digamos que le toca a uno amarrarse el cinturón, digo yo, para no, en ocasiones, por ejemplo, reírse ante una pilatuna que es ingeniosa, o no llorar con el niño porque dice que es que mi papá me va a matar. Yo hasta ahora no he visto ningún papá del colegio que haya matado a nadie, ¿no? Es decir, no lo va a matar, ni lo va a sacar de la casa. Pero ellos sienten eso y entonces hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia para poder escucharlo, tranquilizarlo y que asuma su problema, que lo asuma él. En el Colegio San Tarcisio vienen a hablar desde pequeños conmigo solos, no es con la profesora de testigo al lado, es que él vaya a hablar solo, hable y diga y pueda contar la verdad. Y otro consejo que le doy mucho a los papás es decir, hay que creerle a los hijos. De hecho, todos los papás le creen a los hijos. Quizás la parte que no se hace posteriormente es la verificación. Uno tiene que creer. No puede desconfiar de su hijo ni darle a entender que no le cree, que no te cree. Pero después uno verifica si había tarea en Fidias o no, uno verifica si fue verdad o no fue verdad y la verificación ya es distinto, pero hay que creerles. La verificación es importante. Entonces, no, los niños... ¿En prejardín? O sea, ¿te han mandado un niño de prejardín? Muy esporádicamente. Son casos muy esporádicos por circunstancias muy esporádicas. De prejardín es muy poco, ¿no? Pero eso va subiendo con los años, ¿no? Es también como el Evangelio, ¿no? ¿Quién tira la primera piedra? Pues se fueron retirando los más viejos, ¿no? Aquí lo mismo, los chiquitos son faltas muy sencillas, muy chiquitos, donde ellos, a pesar de tener 5 años, reconocen y saben que estuvo mal, no tienen uso de razón todavía, hay mucha claridad, pero saben que estuvo mal y les cuesta trabajo reconocer. Después aprenden a reconocer y que reconociendo las faltas es la única y la principal manera para avanzar. El no reconocer una falta es gravísimo. Aquí lo que pedimos es que se reconozca la falta. Entonces, no, ellos cuentan muchas cosas y los chiquitos lo primero que le dicen a uno es que se lo olvidó. Todo se les olvida. Pero tiene una memoria impresionante y se les olvida cuando acaba de pasar hace media hora. Entonces ya sabe uno que no hay verdadero olvido, sino que no quieren contar y afrontar. Bueno, ¿y qué enorgullece a Juan Antonio de los chicos del San Tarcisio? O sea, ¿cuál es ese sello que lo viviste tú, pasaste por todo este proceso, lo has visto de generación en generación? ¿Cuál es ese sello?
Yo creo que el sello del Santarcisio cada vez es más reconocido a nivel general, y no porque yo lo diga, sino porque lo dicen las demás personas del entorno, lo dicen las niñas de los colegios femeninos, lo dicen las rectoras de esos colegios, lo dicen las familias, es que somos o buscamos que sean señores antes que doctores. ¿Eso qué significa? Esa frase que es de Monseñor Ernesto Solano, que en mi época él la decía, pero no era tan sonora y no la repetíamos los alumnos tanto. Hoy en día, cuando yo volví en el 96, me impacté porque los mismos alumnos son los que dicen, somos señores antes que doctores. Y tenemos que serlo. Y cuando vayamos con la banda, o cuando vayamos al partido de fútbol, o cuando vayamos a tal o cual parte, tenemos que destacarnos por ser señores, ser caballero. Primero que doctor, ¿no? Hoy en día, pues ser doctor, a todo el mundo le dicen doctor y es más fácil, y la ilustración y el conocimiento está en todas partes. Pero ser señor, ser una persona decente, de palabra, caballero, que sabe comportarse en cualquier circunstancia, que es sencillo, que es tranquilo, que es transparente, son características muy del santarcisiano que están ahí. Y de las cosas que a mí me impacta y que me siento muy orgulloso es que hoy en día ellos cada vez más se sienten orgullosos de ese lema y buscan hacerlo realidad, porque que fuera un solo lema, por repetir un eslogan, no. Lo importante es que haya coherencia entre el lema y lo que se vive. Entonces, claro, no son perfectos, no tengo ninguno con aureola, puede haber descaches, pero buscamos que sean señores antes que doctores. Bueno, y creo que ahorita lo mencionaste y no me puedo quedar sin hacer la pregunta, ¿cómo hacen para que la banda sea ese orgullo de todas las familias del Santarcisio, que estos niños desde tan chiquitos tengan ese compromiso y esa disciplina? Pues la fórmula es como muy vieja. Es el ejemplo. Ellos imitan, desde que ven la banda tocar de los grandes en la Iza de Bandera, los chiquitos empiezan en la fila a imitar a los grandes en el movimiento de la marcha, en el movimiento de las manos, en el movimiento del platillo, en el movimiento de la lira. Es imitación, seguir el ejemplo. La educación ha evolucionado muchísimo. Ahorita estoy en un diplomado en La Sabana de educación con enfoque STEM, muy interesante, pero digamos que hay ciertas fórmulas que son el hombre mismo, la humanidad misma, que no cambia, y ellos imitan a los grandes. Y la otra característica que yo agregaría, Camila, es dejarlos ser. Hay que dejarlos ser y ser lo que son con autenticidad. La banda la dirigen ellos. Se reúnen 80 muchachos con un solo profesor el sábado por la tarde a tocar. Nadie los vigila. Ellos quieren hacerlo, ellos se organizan, ellos son los líderes de su propia actividad, ellos generan las canciones, la figura, ellos lo hacen y lo toman como propio, es decir, lo sienten como realmente de ellos. No es una actividad impuesta, no es una actividad de otros, no es por cumplir. Creo que ahí está un poquito está el secreto. Y creo que está el secreto de todo lo que hemos conversado en cuanto a nuestro rol como papás, como sociedad, y es que el ejemplo empieza en nosotros, ¿no? Cómo nos tratamos en casa con nuestra pareja, cómo tratamos a los vecinos, cómo tratamos a todos, y creo que eso que dices del Santarcisio lo vivimos nosotros cuando nos abrieron las puertas para este podcast. O sea, fue directo, fue sin ningún tipo de intermediación o complicación, y así nos sentimos, y creo que es el mensaje que me llevo, y ojalá los que nos escuchen se lleven para sus casas. Vivimos desde el ejemplo, tenemos una misión grande con nuestros niños, escucharlos, abrirles realmente esos espacios de pregunta, pero sobre todo de amor. Ahora sí, yo quiero cerrar con la pregunta con la que arrancamos este podcast. ¿Qué nos puedes contar tuyo que nadie se imagina de Juan Antonio? Bueno, hay cosas que la gente no se imagina, pero que son normales, y hay otras que de pronto los pueden sorprender un poco. Que son súper normales, pero que a veces piensan que un rector no. Son cosas que me ha pasado cuando, por ejemplo, me encuentro con un alumno o con algún exalumno en una piscina o en la playa, y verme en pantaloneta les parece rarísimo, ¿no? Además, pues yo soy de corbata, me quedé con la maña de abogado de la Javeriana con la corbata, entonces siempre me ven como muy formal, ¿no? Alguna vez un rector de otro colegio, me encontré con él un sábado y me dijo, Juan Antonio, ¿y tú te pones blue jean?
Claro que me pongo blue jean y todo, y pijama también, ¿no? Es decir, los rectores también usamos pijama y tenemos pantaloneta y vamos con la familia a la piscina y todo, y me pasa de vez en cuando que me los encuentro y se quedan como sorprendidos de si es el mismo o no es el mismo, ¿no? Claro que soy el mismo y tengo una vida familiar muy tranquila y me encanta encontrarme con los exalumnos que los saluden a uno, con los alumnos, y la gente se extraña y mi familia se extraña porque dicen, siempre te encuentras con alguien y te saludan, ¿no? No es allá, entonces cojamos para otro lado. Sí. Bueno, algunos cogerán para otro lado y yo no los veo porque se esconden muy bien, pero en general uno ve que sí se acercan a saludar y a preguntar y a tener un encuentro nuevo con el rector. Entonces digamos que esas son cosas muy normales que están ahí. Y hay algunas cosas que de pronto a veces la gente piensa que no y que de pronto sorprende, es como por ejemplo que yo haya ido a un concierto de rock de Foo Fighters con mi hijo, que le fascina la guitarra eléctrica y que yo le acolite ese tipo de cosas. Se lo acolito con el mayor de los gustos porque es lo que a él le gusta y aunque yo no sea rockero, entiendo la importancia de los diferentes gustos y la importancia de acompañar al hijo a donde él quiera. ¿Y lo disfrutaste? ¿No fue en el 2017? Sí, antes de la pandemia. Se les fue la luz en pleno estadio. No se fue la luz, pero yo tenía un hambre bárbaro, me fui a conseguir la comida y ya no volvía, pues no pude volver al sitio donde él estaba, pero lo disfruté mucho simplemente por el hecho de acompañar y estar ahí. Es decir, yo creo que es acompañamiento, una palabra muy clave en el entorno familiar y de la educación, es acompañar, no hacer por el otro, no tiene uno que compartir el gusto con el otro, pero uno si quiere a alguien lo acompaña. Mira, lo acompaña. Juan Antonio, el último mensaje para los jóvenes que tal vez se sientan sin esperanza, que no hayan tenido ese modelo que les puede mostrar un patrón, que nos puedan estar escuchando, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que vuelvan la mirada a la fe, que vuelvan la mirada a Cristo y a la religión. Difícil pedírselo porque son muy incrédulos y hay muchos indicios de que la religión no y la fe no y que perece y que me van a poner normas y todo es prohibido y eso. Pero yo creo que la función nuestra de adultos es predicar a tiempo y a destiempo, sembrar, que eso dará frutos y más adelante ellos se darán cuenta. Hay que hacerlo con suavidad, con tranquilidad, sin ser cansones, pero no dejarlo de hacer. Yo creo que si a mí me dijeran entre ser cansón y dejar hacer, preferiría un poquito la cantaleta sobre el dejar hacer, máxime en un mundo actual. Claro, hay que estar en el justo medio y cada familia, cada niño y cada circunstancia particular hay que encontrarla en el momento. Uno aquí aconseja muchas cosas y habla mucho como hoy, he hablado mucho y la verdad es que cada cual toma lo que le sirve y tiene que aplicar el remedio en la dosis que corresponde para su familia, porque nadie puede tener la autoridad sobre la familia y saber qué es lo mejor para su hijo, sino la familia y el hijo cuando va creciendo identificar qué es lo mejor para él, porque nadie puede decidir por el otro. Pero evidentemente el justo medio y la dosis para cada quien entre predicar mucho y no hacer nada, cada cual la encontrará de acuerdo a la edad y a su familia. Pero el justo medio hay que buscarlo y hay que leerlo en el libro. Yo creo que hoy en día los padres jóvenes, cosa que yo no tuve tanto y mis papás mucho menos, pero hicieron una super labor, creo yo, no sé, usted no, yo me estoy indirectamente me estoy elogiando. Eso no estuvo bien. pero hice una buena labor sin haber leído. ¿Por qué? Porque yo creo que el libro que hay que leerse primero que todos los libros, y se los voy a recomendar, es leer a su hijo. Oh, qué lindo. No el autor tal, o no. Es decir, tiene uno que conocer a su hijo para poder direccionarlo. Si no conoces a tu hijo, puedes leerte y hacer diplomados, maestrías y doctorados y no lo vas a lograr. Juan Antonio, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, de tu vida, y claro que tus papás hicieron una labor bella porque mira, acá te tienen en servicio y creo que a eso vinimos. Así que muchísimas gracias a los que nos escucharon, muchas gracias por este espacio. A todos, muchas gracias Camila, a ti. Muy placentero y éxitos con toda tu labor, que la conozco y que es muy especial. Amén, gracias.